Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Soy Nelson Barú y hoy estamos en el 9 de octubre. Vamos a estudiar Esdras capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y bueno, un libro menos, un libro más en el año bíblico, mis queridos hermanos. Y dos libros y se acaba el Antiguo Testamento. Peñísquenme que estoy soñando. Pero bueno, creo que es el mismo sentir de muchos de nosotros, que parece la verdad una mentira todo esto, ¿no? Y bueno, simplemente no me cansaré nunca de agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Gracias a ustedes, todo esto es posible, todo esto ha sido real. Si no fuera por el apoyo que se recibe, si no fuera porque ustedes forman parte de esto, nada de esto se hubiera sido posible. Y sobre todas las cosas, obviamente, gracias a Dios, ¿no? Que Él es el que ha permitido sobre todas las cosas hacer todo esto, ¿no? Me ha dado las fuerzas, las energías, la sabiduría también para saber guiar mi vida acorde a los principios divinos, para poder también mantenerme en pie. Y les ha tocado a ustedes también el corazón, ¿no? Para apoyarme. Entonces, muchas gracias, de verdad. Nunca me cansaré de agradecerles, ¿no? Muchas gracias, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio de hoy, ¿no? Que estamos en los capítulos finales de estos, ¿no? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por el más de vida. Mi Dios, no soy nadie, mi Señor, y me has permitido hacer tanto, mi Señor. Y te doy gracias por eso. Y todo lo que me permitas hacer en esta vida, sea simplemente, mi Señor, para honrar y glorificar tu nombre. No para mí, mi Dios. Yo no soy nadie. Pero tú lo eres todo, mi Dios. Todo lo que haga, mi Dios, simplemente sea para esto, para ti, para tu gloria. Han sido muchas cosas, mi Dios, las que hemos tenido que dejar en el camino, muchos los obstáculos presentados, e innumerables las circunstancias, mi Dios, que se han puesto en nuestra contra. Pero aquí estamos, mi Señor, tratando de llegar, Señor, a la recta final del año bíblico. Estamos a punto de terminar el Antiguo Testamento, proyecto que parecía casi imposible, mi Señor, y entrar al Nuevo Testamento, mi Señor. Seas tú dirigiendo, mi Dios, cada estudio, mi Dios, como lo has hecho desde el principio hasta el final. Ayúdanos a ser cada día mejores, mi Señor. Mejores cristianos, mejores espiritualmente, mi Dios. Por favor, ayúdanos. Te pido de igual manera por el muro de oraciones, mi Señor. Tú conoces las faltas y necesidades de cada una de las personas escritas ahí, mi Dios. Una lista, mi Dios, de pecadores buscando salvación. Es lo que están ahí, mi Dios, incluyendo mi nombre, Señor, en primer lugar. Mi Dios, somos débiles y reconocemos nuestros errores y nuestras debilidades. Y por eso acudimos a ti, mi Dios, buscando la ayuda, mi Dios, que tanto necesitamos. Mi Señor, gracias por el estudio que nos has permitido de este libro. Hoy vamos a terminarlo y una vez más seas tú, mi Dios, aquí dirigiendo este estudio. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muy pocas veces me inspiro para orar, pero como se habrán dado cuenta, hoy parece que Dios tocó mi corazón. Y bueno, vamos a Esdras 8, 9 y 10. Esdras está un poco enredado, ¿saben? Parece ser que Esdras regresó y volvió un par de veces de, 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 de los medios y los persas. No me he fijado en este asunto, la verdad, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Déjenme ver, déjenme estar seguro. Ah, no, es que la primera vez fue con Zorobabel. Perdón, estoy mal. Claro, la primera vez que regresaron, la primera flota, por así decirlo, de judíos fue con Zorobabel, ¿no? Y la segunda es con la de Darío, déjenme ver. Perdón, con Darío vuelta fue que se restituyó, por así decirlo, el primer decreto que se había abolido por el falso Esmerdis. Y con Artajerje, pues bueno, vino otra flota, la segunda flota de judíos, ¿no? Y nada más, déjenme ver. Y aquí parece que nos habla de una tercera partida. Okay. Bueno, vamos a estudiar, mejor dicho. Yo sinceramente ya parece mentira, pero cuando uno lee tanto o estudia tantas cosas, los pensamientos así como también se pueden aclarar.
se hacen un poco difusos. Disculparán a veces el desvarío de mis palabras, ¿no? Pero bueno, el capítulo 8 nos empieza con una lista de los exiliados que retornaron, ¿no? Y bueno, empieza así, dice, los jefes de familia que subieron, ¿no? Aquí nos da una lista que aproximadamente, con todo y mujeres y niños y toda la cuestión, se cree que pudieron haber sido unos 8,000. Número bastante significativo, ¿no? Acuérdense que los números en la Biblia siempre tienen un significado, ¿no? Y 8,000, ¿cuántos fueron los que bajaron del arca de Noé? 8. Bueno, o puede ser simplemente cosas que no tienen sentido que estoy viendo yo. No me hagan caso mejor. Y bueno, versículo 2 dice que fueron muy pocos, la verdad, perdón. No, esto es un comentario adicional. Fueron muy pocos los que realmente que regresaron a Jerusalén de Babilonia. ¿Por qué? Porque ya la mayoría habían plantado sus raíces. Estamos hablando de que la mayoría ya habían pasado más de 70 años, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y miren, eso es un problema que yo estoy viendo, ¿no? Para la salida al campo. Hay gente que, por ejemplo, me dice, sí, hermano, yo quiero irme a vivir al campo. Pero, y ahora ustedes, que yo sé que muchos de los que ustedes están viendo en este momento y están hasta emocionados con la idea de irse al campo, ¿no? Con una mano en el corazón, usted y con los pensamientos bien claros, les hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes están capaces, vamos a decirlo usando esta palabra, cuántos de ustedes están en este momento capaces o capacitados para coger, renunciar a sus trabajos e irse a vivir al campo así, de la noche a la mañana? Yo no digo que no va a haber nadie, sí va a haber personas, pero ¿cuántos? Yo de manera personal aún no. Entonces, miren, esta es una de las mayores dificultades de irse a vivir al campo, ¿no? O de hacer un puesto de avanzada. No todo el mundo quiere ya vivir en el campo. Yo creo que la mayoría realmente va a vivir en el campo cuando ya se detone la crisis. Y ojalá que para ese momento, yo al menos pienso esto, ¿no? Tener ya un grupito de personas que al menos nos pueda instruir en la agricultura para poder subsistir. Ya que no todos van a llegar con anticipación al campo. Quizás muchos lleguen a última hora, que yo creo que eso es lo que realmente va a pasar. Pero sea como sea, hay que estar preparados para eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos vidas, eso es todo, ¿no? Una cosa aquí, otra cosa allá. Yo les digo algo, si ahorita, por ejemplo, ahorita se dictara la ley dominical en un caso hipotético, que tampoco es que va a pasar, yo no supiera ni qué hacer, sinceramente, ¿no? Porque estoy aquí, allá, allá, tantos planes, tantas cosas y ahora ¿qué hacemos? Entonces, no supiera realmente cómo reaccionar yo. Y bueno, eso simplemente es la verdad, ¿no? No es aquí para regañar a nadie, pero es la verdad, ¿no? Entonces vamos pensando, ¿no? Cómo vamos a hacer bien las cosas, ¿no? Entonces en este sentido no los juzguemos a ellos, pues ya imagínense, tenían 70 años en Babilonia, ya habían prosperado, tenían sus familias, tenían su reputación, medio mundo los conocía, y de la noche a la mañana otra vez regresar a Jerusalén y empezar de cero. Pero miren, mis queridos hermanos, la vida cristiana es así, en la vida cristiana empiezas de cero, de nuevo. Y bueno, ¿qué más? Bueno, ahí nos da una lista que no la vamos a leer, ¿no? Y bueno, ya una vez que se dio esta listita y aproximadamente fueron unas 8,000 personas, dice que los reunió todos, a ver, un momento. Muy bien. Bueno, dice que pasando esto, ¿no? Ya con la listita y todo, dice que los reunió, dice, junto al río que corre junto a Abba, creo que así se pronuncia, no sé. Bueno, un río que realmente por primera vez en la Biblia se menciona, no se sabe ni dónde estaba, se cree que estaba cerca de Babilonia, no se sabe simplemente, ¿no? Dice que acamparon ahí 3 días, algo normal, ¿no? Y dice que él pasando lista, ¿no? No encontró a ningún levita. Entonces, bueno, esto me causa un poco de gracia, ¿no? Porque imagínense, en Esdras estaba, ya pasó, a ver, ahí está, de la tribu de Rubén, de Simeón, de Judá, de Dan, de Aser, ya, bacán, ya, sí, y oye, ¿y los levitas? Como que no hay ni uno, tiene que haber uno. No hay ni un levita, o sea, debió haber sido un poco, este, chocante para él, o sea, no había un levita, sin menospreciar a los demás que estaban ahí, ¿no? Pero los levitas eran importantes, o sea, ¿a quién vas a poner a servir en el templo si no había un solo levita?
Entonces, ¿qué hacemos? Es como un decir, ¿no? Ustedes van a un puesto de avanzada y no hay nadie ahí que pueda enseñar de la palabra de Dios. O sea, tenemos a alguien que sabe de agricultura, uno que sabe de construcción, uno que sabe de todo, hay de todo, pero no hay uno que sepa de la palabra de Dios. Se nos acaba de olvidar el más importante, van a decir todos, ¿no? ¿Cómo es que no hay alguien que sepa aquí de la palabra de Dios? Tiene que haber alguien, no, no hay nadie. No, pero aquí tenemos un agricultor, no, pero tenemos un doctor, pero no, necesitamos a alguien que también nos enseñe de la palabra de Dios, que es lo más importante. No hay. ¿Qué se hace ahí, no? Entonces, parece un poco gracioso, pero mire, la verdad era bastante importante, ¿no? Porque al menos Esdras, en su conocimiento de la palabra de Dios, estaba pensando en también un reavivamiento, ¿no? Porque miren, yo por ejemplo, ¿no? Decir que queramos hacer un puesto de avanzada, yo necesito a alguien que sepa de agricultura de ley. Eso sí o sí. Alguien que sepa de lo que es agropecuario, todo lo que son animales. De ley también necesitamos. Alguien que sepa de construcción. Necesitamos a alguien que sepa de construcción. Alguien que sea de la zona. Necesitamos a alguien que también sea de la zona. Necesitamos un doctor, una enfermera. También necesitamos, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Y obviamente necesitamos a alguien que sepa de la palabra de Dios, ¿no? Que sea, por así decirlo, entre comillas, el guía espiritual, ¿no? Y ahora, y si nos falta uno de esos elementos, va a ser complicado, no solamente el guía espiritual, sino los demás. Pero, mis queridos hermanos, sin menospreciar a los demás, ¿no? Seamos conscientes, se necesita un guía espiritual. Porque podrás tener a todo el grupo de trabajadores, todo acá, pero si esos hermanos no tienen el temor de Dios, caos. Porque realmente el fracaso de los muchos puestos de avanzadas que a mí me han contado ha sido ese. Falta de espiritualidad. Porque una vez incluso una hermana me decía, hermano, y nosotros vendimos todo lo que teníamos. Me contaron mi testimonio real. Vendimos todo lo que teníamos, etcétera, etcétera, y nos fuimos a un puesto de avanzada. Pero esos hermanos, me dijo así, no eran lo que aparentaban. Lobos vestidos de ovejas. Entonces, mire, sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie, ¿no? Pero no tenían la parte espiritual. Y ahora en la parte espiritual todos caemos, mis queridos hermanos. Aquí nadie es mejor que nadie, ¿no? Pero hago este énfasis, ¿no? Miren, Esdras pudo hacer lo que pudo hacer, eso lo vimos el día de ayer, porque el tipo era fuerte en la palabra de Dios, ¿no? Conocía muy bien y no solamente la conocía, la practicaba. Entonces, punto a su favor, ¿no? Pero miren, y él se da cuenta que no hay un levita. Un poco gracioso para nosotros y muy, muy triste para él, ¿no? No había un solo levita, ¿no? Y bueno, dice que mandó a llamar a 9 líderes, por así decirlo, de Israel, y a otros 2 más, ¿no? Los cuales les mandó, los mandó a Igdo, acuérdense de Igdo, ¿no? Igdo era, déjenme ver, por acá estaba. ¿Dónde estaba? Igdo, era el abuelo de Zacarías, ¿no? El abuelo de Zacarías, era alguien importante, ¿no? Lo mandaron a Igdo, el abuelo de Zacarías, ¿no? Que era alguien muy prominente en el pueblo, ¿no? En el lugar de Casifia. No se sabe realmente la ubicación de Casifia. No se sabe, ¿no? Y lo mandó él, ¿no? A pedir servidores para el templo, ¿no? ¿Será que Igdo tenía una especie de escuela de profetas? Para mí que eso es lo más plausible, la verdad. Eso incluso lo vimos en el comentario del día de ayer, ¿no? Entonces parece que Igdo tenía una especie de escuela de profetas en Casifia. Lo más lógico que se me parece a mí, ¿no? Entonces mandó él y dice que le mandó 18, ¿no? 18, entre ellos alguien muy entendido, ¿no? De toda esta cuestión espiritual del servicio al templo, el cual posiblemente se llamaba Serebías, ¿no? Que significa experto o alguien entendido, ¿no? En sus Biblias tal vez no aparezca este nombre solamente aparece en la Biblia de Jerusalén. Pero bueno, y hay otros más que en total eran 18 y de ahí 20 más de la casa de Merari y 220 sirvientes para el templo. O sea, mandó
la gente que se necesitaba, ¿no? Un buen número, ¿no? De personas para poder ayudar en el servicio del templo, ¿no? Porque así como obviamente iban llegando 8.000 personas aproximadamente, se necesitaban más servidores del templo, que ya habían, pero se necesitaba más, ¿no? Entonces Esdras no se confió y dijo, bueno, allá han de haber suficientes. No, no. Él dijo, mejor, hay un dicho, ¿no? Mejor que sobre y que no falte. O como también dice otra frase, es mejor tenerlo, y eso a mí me, eh, lo aplico muy bien. Y esto es de verdad, hermanos. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Regla de oro para la supervivencia o para acampar. No te vayas con una fosforera, ándate con 5. ¿Ya? No te vayas con un cuchillo, ándate con unos 3, 4. Yo les digo en serio. Yo siempre, por ejemplo, yo cuando voy a acampar tengo una navaja suiza, tengo otras 2 navajas Letterman, tengo un cuchillo, eh, una navaja mejor dicho, tengo un machete, tengo un cuchillo también bastante grande y creo que llevo en total unos 7. Claro que esos 7 al final del cabo los termino repartiendo con los que van, ¿no? Ya, pero si me fallo, ¿qué tal si se me rompe un cuchillo y solamente lleve uno? Hasta llegue. Cuando también voy, llevo unas 2, 3 fosforeras. O si no más, llevo fósforos. Llevo un pedernal también por si acaso. O sea, llevo de todo, ¿no? No dependo solamente de una cosa, sino dependo de varios, ¿no? Entonces siempre es en ese sentido, ¿no? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces siempre llevar un poquito de más, ¿no? Eso es regla básica de supervivencia. Es la regla de es la regla, ¿cómo se llama? No me acuerdo esta regla, la regla de 2, la regla de 3, creo que le dice, no me acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, no es ni siquiera recomendable llevar 2 cosas, al menos llevar 3. De las cosas básicas, al menos llevar 3, ¿no? Porque se te puede dañar el uno, bacán. Y se te puede también dañar el otro, pero que se te dañe el tercero es muy difícil. Son muy altas muy exageradas, mejor dicho, las probabilidades para que te llegue a pasar un accidente de eso. Entonces, si llevas 3 cosas, estás bien librado. Si llevas 3 navajas, estamos bien, ¿no? ¿Qué más tenemos? Muy bien, dice, Esdras dice, proclamé ayuno para, para humillarnos ante Dios, ¿no? Y tener su compañía en el viaje. ¿Por qué? Pues Esdras había tenido vergüenza, vemos que hasta los profetas de Dios tienen vergüenza, pues por vergüenza no pedí guardia al rey, porque el rey incluso le había ofrecido la guardia, ¿no? Soldados para que los... Acuérdense que ellos llevaban una cantidad considerable de oro y plata y toda esta cosa, entonces ellos eran un buen botín, pero ustedes dirán, pero bueno, eran 8.000 personas, sí, pero no eran 8.000 personas armadas, ¿no? Habían niños y mujeres, entonces no eran tantos en realidad, no presentaban una gran protección, por así decirlo, a sí mismo. Entonces es diferente que hubieran ido, decir, unos 100 soldados del rey. Incluso meterse con los soldados del rey era un problema bien gordo. Entonces era diferente, ¿no? Pero dice que él por vergüenza no le había pedido al rey, pues él había dicho que Jehová los cuidaría, pero como que después se puso a pensar y dijo, es haberle dicho mejor de que me mande la guardia, ¿no? Pero ya le había dicho, entonces, ¿qué le va a retractarse, no? Entonces dice que ayunó, ¿no? Ayunó, ¿no? Y dice que Dios los protegió todo el viaje, ¿no? No nos dice si tuvieron percances, problemas, si los samaritanos que estaban por los alrededores les quisieron robar, no se dice nada de eso, ¿no? Pero simplemente dice que Dios los protegió, ¿no? Y eso, pues bueno, eso está muy, muy bien, ¿no? Entonces, miren, un ayunito, ¿no? Cuando nosotros querramos pedirle algo a Dios, dejemos nuestras necesidades básicas a un lado incluso. Señor, dependemos de ti, ayúdanos, ¿no? Le estamos dando el primer lugar a Dios, incluso el de comer, ¿no? Entonces, esto es un significado muy bonito del ayuno, ¿no? Dice que apartó 12 jefes de los sacerdotes y 10 de sus parientes, ¿no? Esto nos está diciendo aquí. ¿Qué más nos dice? Frente a ellos dice, les pesé el oro, la plata y los utensilios utensilios y ofrendas
que el rey y los israelitas les habían dado. Y bueno, ¿qué más nos dice? Y bueno, dice que eran 21.400 kilos de plata, 3.300 kilos de utensilios y 3.300 kilos de oro. Era una pequeña fortuna. Obviamente que para lo que contenía el imperio de los medios y los persas eso era insignificante, pero igual, oye, 3.300 kilos de oro a mí no me caen mal, no sé ustedes. Entonces, miren, era algo muy importante, ¿no? Lo que también la ayuda que tenían. Era una ayuda considerable, vamos a decirlo así en pocas palabras, ¿no? 2 tazones, a ver, 2 tazones o 2 vasos de bronce muy bruñidos, ¿no? Los cuales eran tan preciados como el oro. No nos dice por qué. Eran preciados o se parecían al oro, también puede ser otra traducción. Bueno, ahí queda, ¿no? Pero eran de valor. No, les dije que ellos y los utensilios eran consagrados a Dios, así que cuídenlos hasta que los presenten en el templo en Jerusalén, ¿no? Así todo fue pesado para ser llevado al templo. Y miren, aquí algo muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y mis felicitaciones a Esdras. Verán, mis queridos hermanos, cuando se trata de dinero, no se sientan mal ni se ofendan por lo que les voy a decir, no es específicamente directo a ustedes, ¿no? Pero el ser humano es así. Cuando se trata de dinero, todo el mundo pierde la cabeza. Todo el mundo. Peor si hablamos de cantidades grandes, ¿no? Entonces, miren, uno de los mayores problemas que se presentan cuando la gente a veces quiere ir al campo es estos, los famosos puestos de avanzada. ¿Qué sucede en estos famosos puestos de avanzada, por ejemplo? Es que todo está en nombre de una persona. Y eso es muy peligroso. Yo no sé mucho de esto, ¿no? Pero yo al menos recomiendo que la cuestión esté al menos a cargo de un par de personas, o si fuera posible de unas 5 personas, ¿no? Que uno se vuelva loco puede pasar, pero que los 5 se vuelvan locos está difícil. En serio les digo, está bien difícil. Entonces no es muy sabio, ¿no? Depender solo de una persona, porque vuelvo y repito, la mayoría de estos tipos de cosas sucede esto, ¿no? Una persona es la que estaba a la cabeza, esta persona se volvió loca o simplemente era un hipócrita, no sé. Y al fin y al cabo, todos salen con una mano adelante y con la otra mano atrás, ¿no? Sin nada, ¿no? Entonces, miren, aquí Esdras dijo, llevamos una fortuna, puede pasar algo, puede que alguien meta mano, no se sabe. ¿Sabe qué? Tráete a los representantes del pueblo. Trajo una cantidad considerable, vamos a pesar todos, ¿no? Y cogieron y todos pesaron, anotaron, ahí está, ustedes son testigos, sí, bacán, listo, chévere, ya, muy bien. Cuando llegamos a Jerusalén lo volvemos a pesar. Ustedes ahora están consagrados a Dios y este dinero también. Ahí los puso hasta con la conciencia a los pobres, ¿no? Esdras hizo eso, que era el pueblo de Israel, que ni siquiera, sí, bacán, pero mis queridos hermanos, cuando es dinero, mucho cuidado. Hay mucha gente que se ha hecho enemiga hasta de la familia por cuestiones de dinero, sí o no. Yo quizás estoy hablando con alguien que ha sufrido un caso así. Tengamos mucho cuidado cuando se trata de dinero. Y vuelvo y repito, si hablamos de puestos de avanzada, tengamos mucho cuidado también de eso, ¿no? La Biblia dice en Isaías, maldito el hombre quien confía en el hombre. Nada más les digo, ¿no? Entonces, eso, mis queridos hermanos. Ya hemos de hablar un poquito más de estos temas, pero por el momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir en el estudio del capítulo 8, ¿no? Dice que partieron, dice, el 12 del primer mes y Dios nos cuidó, ¿no? Llegaron a Jerusalén y descansaron 3 días, obviamente. Yo me imagino que estaban cansados, según Profetas y Reyes, página 454, dice que más o menos se tardaron 4 meses. Entonces 4 meses viajando cansados. Entonces dice que por 3 días se relajaron en chévere, dejaron todo ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos dice? Y bueno, y al cuarto día, ¿no? De haber llegado, dice que lo pesaron todo, ¿no? Junto con los levitas, aquí nos menciona que llamaron a un tal Mermoc, Eleazar, Josabad y Noadías, ¿no? Que eran levitas, parece que eran los representantes máximos. Registraron todo, ¿no? Y los que regresaron del cautiverio ofrecieron, dice, holocaustos a Dios. En gratitud, obviamente. Y se entregó, dice, el decreto del rey Artajerjes, ¿no? A los sátrapas del reino, de los cuales dieron
de los cuales dieron todo su apoyo, ¿no? Entonces, miren, cogieron, pesaron el dinero, señores, ahí está. La misma cantidad que pesamos cuando salimos, todo está bien, sí, perfecto, bacán, no falta un centavo, no falta un gramo, una onza, no, bacán, listo, todo está ahí, queda en sus manos, ¿no? Vuelvo y repito, cuando se trata de dinero en la vida, mis queridos hermanos, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser hasta nuestros padres. Ha habido casos de padres que estafan a hijos. Mis queridos hermanos, uno nunca se conoce ni siquiera a sí mismo, peor a otra persona. La Biblia dice, maldito el hombre quien confía en el hombre. Entonces, miren, yo vuelvo y repito, cuando se trata de dinero, mucho cuidado. Asegúrense bien lo que están haciendo, ¿ya? En serio les digo esto porque hay gente que incluso se ha quedado en la calle. Esto no es chiste. Y ustedes, espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, pero ya han pasado y se han visto casi todos así, ¿no? Hagamos las cosas legalmente, ¿no? Y bueno, dice que el decreto se dio, ¿no? A los que estaban los que estaban al otro lado del río Éufrates o Jordán, creo que era, ya ni me acuerdo. Bueno, en fin. Y listo. Eso era todo, ¿no? Todo quedó bien, ¿no? Reformas de Esdras, capítulo 9 y capítulo 10. Tenemos una parte triste y una parte feliz también, ¿no? De esta historia de Esdras. Y nos dice así, después de esto, no se sabe cuánto tiempo pasó, no debe haber pasado tampoco mucho, pero tampoco muy poco, quizás un par de años, no saben. Después de esto dice que vinieron los príncipes de Israel, los máximos líderes quizás, ¿no? Diciendo que la nación entera aún no se apartaba del todo de los paganos, ¿no? Y miren, Esdras capítulo 9, versículo 1, el comentario bíblico adventista dice algo tan increíble que yo hasta noté. Textualmente el párrafo final del comentario del versículo 1 y dice así. Bueno, primero que nada aquí el pueblo, ustedes ya saben que cuando uno está cómodo es cuando el diablo más ataca, ¿no? Te comienza a meter ideas raras en la cabeza y tú te fías y bueno, ya saben el resto de la historia. Entonces había pasado un buen tiempo, no sabemos cuánto, tal vez un par de años, y entonces el pueblo de Israel comenzó a contraer específicamente matrimonio con extranjeras, con paganas, como podríamos decirlo mejor, ¿no? Y mira, dice que vinieron los príncipes y le dijeron, les voy a leer textualmente, dice a lo que dijeron a estas, ¿no? El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado. Miren, no solamente era el pueblo, eran los líderes religiosos. Ojo al piojo. Déjenme señalar esto, que no lo he señalado. Ya. No se han apartado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a su abominación. O sea, aquí se estaba también introduciendo la idolatría por el mismo pecado que habían sido desterrados. Ya saben toda esa historia. Entonces miren, aunque quizás los fereceos, los jebuseos y los amorreos ya estaban más que extinguidos, más que los dinosaurios, simplemente se hace una mención general de todas estas civilizaciones paganas, ¿no? Pero miren, la cuestión era que la cosa se estaba saliendo de control, porque incluso los líderes estaban cayendo en esto, ¿no? Y la cuestión es que estaban haciendo conforme a sus abominaciones, estaban practicando sus idolatrías, pudieron haberlo dicho de una mejor manera. Y ahora miren, hasta donde se entiende, parece que no era mucho. No eran muchos los de la apostasía. Habían sido aproximadamente unos 113 hombres. Y ustedes dicen 113 hombres y por eso se están quejando. Mis queridos hermanos, verán, cuando el mal aparece, al mal se lo tiene que sacar de raíz. Eso es simple. Verán, yo tenía una mata de ají y un día vi que tenía un gusano. Y yo en mi tonto pensamiento dije, es un gusano. El otro día fui a buscar la mata de ají, ya no existía, se la había comido. Ese gusano yo me imagino que se multiplicó y se comió toda mi mata de ají, que quería un ajicito. Y me dieron antojos de un ají, estaba haciendo una ensalada y dije, ay, tengo ganas de un ají. Y dije, ¿y si hace tiempos que no veo el ají? Voy a buscar el ají, vea. Ni la rama estaba. Entonces, vea, al mal hay que sacarlo de raíz, que no les pase lo que le pasó a mi mata de ají, ¿no? Con lo difícil que fue conseguirla. Pero bueno, entonces miren, el pecado se lo saca. Si ustedes ven que las cosas no van bien, ábranse. Ábranse, ¿no?
Es como, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han estado. Yo he estado, no sé si ustedes alguna vez han estado en caos, este, en un caos, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Un caos general, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, verán, el día de ayer yo estuve en la capital de mi país y por ahí estaba buscando cierto lugar y sin querer queriendo me metí en una protesta. No me metí en medio de la protesta, pero llegué a la protesta. Y claro que habían policías y todo. Y ya por acá uno le gritaba al otro, el otro que ya le quería pegar. Y yo dije, no, 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 vámonos de aquí antes de que me llegue un golpe o comience, no sé, ¿no? Algo peor. Entonces cogí y salí rápido, ¿no? Sin querer queriendo, me salí metiendo en ese problema, ¿no? Entonces, miren, uno siempre tiene que evitar ese tipo de cosas. Porque, miren, yo una vez estaba en otras circunstancias, eso es una larga historia, ¿no? Y, y cuando yo ¿no? Ya tenía experiencia en ese sentido, ¿no? Yo ya veía que los problemas comenzaban a... Yo decía, yo cogía, vean, rápido, yo salía pero volando, ¿no? Y no pasaban ni 5 o 10 minutos y eso se volvió el infierno, ¿no? Evitemos el mal siempre. Ustedes a la más mínima, no, que no pasa nada. No, no, no. Es que sí pasa algo, ¿no? Sí pasa algo. Nunca se olviden de eso, ¿no? Entonces, rápido, ustedes ábranse cuando ven algo así y cuando ven el mal así en chiquitas, sáquenlo, ¿no? Tengan mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Y mira, el comentario bíblico adventista dice algo interesante. Mire, los que venían aquí a quejarse, claro, eran príncipes de Israel, pero mire, no fueron ni siquiera los sacerdotes, que al menos los líderes religiosos se hubiera esperado que ellos hubieran hecho alguna acción, pero no fueron ellos. Fueron como podríamos decir los laicos, ¿no? El comentario bíblico adventista nos dice que cuando se corrompe el ministerio, los laicos toman la iniciativa para lograr una reforma religiosa. Ahí está. Y a mí muchas veces me han dicho, ¿y a vos quién te dio autorización para hacer esto? Dios. Cuando nosotros reclamemos algo, yo no sé, ¿no? Yo no sé si eso aparece en el manual de iglesia, la verdad no me he topado con esa parte, en la cual se delegue a un grupo de personas para corregir los errores dentro de la denominación. Yo no sé si existe eso. Yo creo que no. Porque Pablo mismo nos dice, exhortaos los unos a los otros. O en qué hogar, en qué familia hay un delegado para corregir los errores de los demás. ¿Existe eso en algún hogar, en alguna familia? Yo creo que en ciertas empresas hay ese tipo de personas, ¿no? Que están ahí viendo que se trabaje. Ya, pero en una comunidad cristiana o en un hogar cristiano, un hogar secular, ¿hay alguien que está ahí destinado para ver los errores de los demás? ¿Alguien designado para eso? ¿O simplemente lo puede hacer cualquiera que se dé cuenta de que está mal y punto? ¿No? Hay muchas personas que dicen, no, es que a vos nadie te dio permiso. Una vez alguien me dijo, no, es que los problemas que tienen la iglesia, los pastores, hay delegados. Yo no sé si eso es verdad. Que los pastores mismos, entre pastores, se corrigen. O sea, y yo le decía, entonces yo no puedo corregir a un pastor. No, dice, tú no estás autorizado para eso, tú no eres pastor. O sea, que solamente un pastor puede corregir a un pastor. Y yo digo, ¿y cómo hizo Jesús para corregir a los sacerdotes y a los fariseos? El otro era un simple carpintero, eso era Jesús, esa era su profesión. ¿Estaba autorizado para eso? Quizás humanamente no, pero divinamente. Ahora, para corregir un error espiritual, ¿qué se necesita? ¿Tener un título? ¿Tener teología? ¿Saben qué se necesita? Un escrito está. Para eso es lo único que se necesita para corregir un problema espiritual. Un escrito está. Si yo quiero corregir un problema de matemáticas, ¿qué cojo? Cojo un libro de geografía, ¿verdad? No. Cojo un libro de matemáticas. O por último, cojo una calculadora. ¿Sí o no? Y listo. Eso es todo, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, si la cabeza no hace algo, lo harán los pies. ¿Ya? Dejémoslo simplemente ahí. Y en este sentido, aplausos para este grupo de príncipes que se levantaron, incluso para corregir a los que en ese tiempo, podemos decir, eran los pastores, ¿no? Pues tomaron de ellos tomaron ellos esposos y esposas. A ver, déjenme ver.
A ver, no, perdón. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos. Sí, ¿ya? Entonces, y miren lo que dice, la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes o de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. O sea, los líderes han sido los que han iniciado esta apostasía. O sea, qué triste, ¿no? Denunciar a tus propios hermanos. Y qué triste para Esdras también, ¿no? Dice que cuando Esdras lo oyó, dice que se puso de luto con gran dolor. Incluso dice que se arrancó el pelo de la cabeza y de la barba. Yo no sé si realmente lo hizo literalmente, pero bueno. Ahora, obviamente que esto era una demostración genuina de su dolor, pero a su vez también era algo para impresionar al pueblo, ¿no? Se reunieron conmigo todos los que obedecían la palabra de Dios, ¿no? Y quedé angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, que más o menos es entre las 3, 4 de la tarde, si no mal recuerdo, ¿no? Después dice, de la hora del sacrificio de la tarde, dice, oré a Dios y le dije. Y bueno, aquí está la oración sincera de Esdras, ¿no? Y dice, mi Dios, ni tengo cara para mirarte, pues nuestros pecados llegan hasta el cielo. Más o menos lo que quiso decir Esdras, ¿no? Lo traduje de esa manera, o lo interpreté de esa manera. Desde los días de nuestros padres estamos en pecado y hemos sufrido mucho. Y por un momento hemos visto tu gracia. Siervos éramos, pero no nos desamparaste. Más bien nos ayudaste, ¿no? Con los reyes de Persa. Pero no hemos cumplido tu ley y que nos diste con los profetas, ¿no? Específicamente, aunque no hay un lenguaje exacto en todo el Pentateuco que prohíba los matrimonios mixtos, no estaba bien. Parece que era algo que no está escrito, pero era algo que estaba implícito, ¿sí me entiende? Ya, son cosas que son cosas de sentido común, por así podríamos decirlo, ¿no? En el Nuevo Testamento más adelante aparece la palabra no unáis en yugo desigual, pero no habla tampoco específicamente de que no nos casemos con los incrédulos específicamente. Pero es algo que debemos de evitar. Y verán, mis queridos hermanos, vuelvo y repito, este tema de los matrimonios es muy controversial. Yo no quiero ofender a nadie aquí. Pero vean, mis queridos hermanos, más vale solo que mal acompañado. Yo se los digo por experiencia, ¿no? Y miren, yo de manera personal, yo en ese sentido, yo ya me rendí hace rato, ¿ya? Yo me rendí porque cada vez que lo intentaba era decepción tras decepción. Entonces yo sinceramente me rendí y yo dije, bueno, Dios, si tú quieres me das y si no, también. Porque en ese sentido, más vale solo que mal acompañado. Yo soy un diablo y meterme con una diabla, ¿qué hacen dos diablos juntos, no? Entonces no es así, ¿no? Y miren, y oportunidades les van a sobrar, se los aseguro. Les van a sobrar, en serio les digo. Pero miren, yo de manera personal como figura pública, yo tengo que pensar 1000 veces en si es que quiero empezar una relación con alguien. Tengo que pensarlo 1000 veces, yo de manera personal. Ya. Y aún olvidándome de que soy, por así decirlo, una figura pública, el simple hecho de ser cristiano, no saben cuánto complica la existencia de elegir una pareja, ¿no? Que si Dios algún rato me pone en el camino, gracias Dios, pero de igual manera le he de evaluar hasta decir basta, para ver si ella va a ser un apoyo o va a ser una piedra de tropiezo, sin ofender. No, bueno, no estoy con nadie, entonces no creo que estoy ofendiendo a ninguna chica tampoco, ¿no? No es fácil. Y ahora miren, acuérdense que el sumo sacerdote podía casarse solamente con alguien del pueblo, y esto sí era ley. Incluso esta señorita tenía que ser virgen, como lo entendemos nosotros en nuestra cultura actual. Los sacerdotes de menor grado, que no eran sumos sacerdotes, mejor dicho, ellos sí podían casarse hasta con una viuda, pero el sumo sacerdote no. Entonces, entre más responsabilidad tienes, Dios te exige más, y eso no es fácil. Es como, miren, si yo me encantaría, ¿no? Porque yo del campo no sé muy poco. Me encantaría, por ejemplo, a mí, de manera personal, conseguir a alguien que sepa del campo. Sería chévere, ¿no? Si es la voluntad de Dios. Y si no, pues que sea lo que Dios quiere, si es que Dios da. Entonces, miren, no nos apresuremos, mis queridos hermanos. Yo conozco gente que vive literalmente arrepentido o arrepentida
de haber contraído matrimonio con un incrédulo. Se arrepienten toda la vida. No se arrepienten por los hijos que tienen, ni nada por el estilo, ni por esas cosas. Sino que se arrepienten que toda su vida fue una constante lucha para poder seguir a Dios. Que si hubiera sido el caso de que el esposo o la esposa, en este caso, hubiera sido cristiano o de la misma fe, hubiera sido muy diferente, ¿no? Entonces, a veces nosotros lastimosamente, cuando somos más jóvenes, nos dejamos llevar por una cara bonita, o las mujeres por promesas vacías, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces nos dejamos llevar, en otras palabras, por la emoción. Y ustedes no se dan cuenta que ese hombre es un vago, que esa señorita no sabe hacer nada, no quiere ni lavar los platos, como se dice, ¿no? Este man no quiere ni arreglar su cuarto, peor va a salir a trabajar y salir adelante. El tipo no tiene iniciativa, se conforma con el sueldo que tiene, no tiene ni planes para tener una casa. La otra no lo presiona, o sea, es un desastre. Yo conozco así. No. Ni hablemos de eso, ¿ya? Eso es como una pesadilla viviente, ¿no? Entonces, miren, por favor, mis queridos hermanos, si tal es el caso, es mejor quedarse como Pablo. Se los digo yo. Yo se los digo en serio. Aunque no hay un mandamiento que nos prohíba esto, hagámosle un mandamiento, ¿ya? Yo lo he hecho un mandamiento en mi vida, en serio les digo, ¿no? Miren, ahora pues no daréis vuestras hijas, voy a leerles textualmente el versículo 12. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz, ni su bien para siempre, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre, ¿no? Nos has castigado menos de lo que merecemos, aún has dejado un remanente, ¿no? Aquí dando las gracias, Esdras, ¿no? Porque Dios era demasiado bueno con alguien que era demasiado malo, que era el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cómo podemos volver, a ver, y violar tus órdenes? ¿Cómo podemos volver a violar tus órdenes, no? Este es de esperar tu castigo. Jehová, tú eres justo, has permitido que viva un remanente. Estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Bueno, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, miren, ahí vemos la gratitud de Dios, ¿no? Con el pueblo de Israel, que él había sido demasiado bueno, ¿no? Y vuelvo, repito, con el tema de esto, ¿no? Aunque no había un mandamiento explícito, sí habían consejos, ya. No había una prohibición de que el que se juntara con una... porque más adelante se ven casos, ¿no? Justamente de personas que contrajeron matrimonio con personas que eran fuera del pueblo y siguieron siendo israelitas, no es que se los borraba y nada por el estilo. Entonces, ¿era lo más recomendable? No. No había una prohibición así absoluta, pero era lo más recomendable que no. En la actualidad tampoco nadie a ustedes les puede impedir que contraigan matrimonio con alguien que no sea cristiano. Eso es cosa de cada cual, ¿no? Incluso estoy hablando tal vez con alguien que está enamorado de alguien que no sea cristiano o cristiano. Pero lo más recomendable es no, mis queridos hermanos, ¿no? Eso es todo. Ya. Sigamos. Vamos al capítulo final, capítulo 10. Un poco largo estos videos. Y bueno, dice que el pueblo llegó, ¿no? Obviamente a la hora del sacrificio de la tarde, ¿no? Y obviamente que quedaron atónitos, ¿no? Al ver a Esdras en esa condición. Obviamente quizás incluso hasta el haber escuchado su oración, ¿no? Se conmovieron, ¿no? Por la angustia que tenía este hombre por su tan amado pueblo, ¿no? Y bueno, dice que se juntó todo el pueblo, ¿no? Y lloraron amargamente con Esdras, ¿no? O sea, al momento de verlo a Esdras ahí, ellos han de haber recordado tantas cosas, ¿no? El cautiverio, los profetas que dieron su vida por él. O sea, cuántas cosas debieron haber recordado ellos que simplemente los impactó y se pusieron a llorar junto con Esdras, ¿no? Y a la vez también imagínense ver a su líder, ¿no? Que había hecho tanto por ellos en esa condición. Y ahí ellos realmente, al verlo a Esdras en esa condición tan, vamos a decirlo, miserable, ¿no? Ellos también se dieron cuenta de lo miserable que había sido su pecado, ¿no? Y bueno, dice que
llegó ¿cómo está? Secanías, así creo que se pronuncia, Secanías, ¿no? Déjenme aquí. Secanías, ¿no? Hijo de Geliel, ¿no? De los hijos de Elán. Y bueno, hasta donde se entiende Secanías, según la genealogía, vemos que, y según aquí todo lo que está de acá, su padre se había casado, su padre era uno de los que habían cometido este error de casarse con una extranjera, ¿no? Dice que se acercó a Esdras y le... Perdón. Ya, se acercó a Esdras, dice, y que reconoció el pecado, ¿no? De tomar parejas extranjeras, ¿no? Pero que aún había esperanza, ¿no? Entonces, mire, él llegó y dice, mira, Esdras, es verdad, hemos pecado, ¿no? Pero aún hay esperanza, porque a pesar de todo, veíamos al pueblo que le había afectado, ¿no? El pueblo se estaba arrepintiendo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, hay esperanza, el pueblo está arrepentido, le dijo Esdras, ¿no? Así que levántate, Esdras, pues es tu responsabilidad, nosotros te apoyaremos, ¿no? Ahora hagamos pactos con Dios para expulsar a todas estas mujeres y sus hijos, ¿no? Entonces, miren, aquí se tomaron medidas extremas, ¿no? Dice que así se levantó e hizo jurar a todo el pueblo, ¿no? Entonces, miren, ahora ustedes dirán, esto es un poco radical. Bueno, primero que nada, les aseguro que no es que a las mujeres se les cogieron y dijeron, bueno, váyanse, si se las mandó así, como estaban. No, no, no. Esto me recuerda un poquito a la historia de... Ay, creo que fue la historia de Abraham, si no mal recuerdo. Sí, Abraham. ¿No? Cuando tiene a su esclava la egipcia con su hijo Ismael, si no me recuerdo. Ya no me acuerdo ya. Sí, sí, Ismael era. El cual le molestaba a Isaac, ¿no? Y bueno, Dios le dice de que, obviamente aprobando lo que le había pedido su esposa, ¿no? De que expulse a la egipcia, ¿no? Obviamente que él no le mandó a la egipcia sin nada, ¿no? Le dio sus posesiones para que ella también pudiera subsistir, ¿no? Acá debió haber sido lo mismo, ¿no? A pesar de que incluso estos sacerdotes, levitas y cierta parte del pueblo, incluso ya tenía hijos con estas mujeres paganas, ¿no? No las iban a mandar así, las iban a mandar, por así decirlo, con ciertas posesiones para que también pudieran subsistir. Es lo más humano que ellos podían hacer y que Dios también aprobaba, ¿no? Entonces se hizo este pacto, ¿no? Y bueno, dice que se levantó después del templo, ¿no? Y fue a la casa de Joanán, que más adelante en el tiempo de Nehemías fue el sumo sacerdote, ¿no? Y allí dice que guardó ayuno, ni siquiera bebió agua, ¿no? Pues estaba bastante triste por el pecado del pueblo, ¿no? Después anunciaron que en Jerusalén iba a haber una reunión, ¿no? Y que todos tenían que todos los del cautiverio tenían que llegar a esta reunión, ¿no? Y que los que no se presentaran, al menos todos los varones tenían que presentarse, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, ya, los varones, siempre los varones. Acuérdense que siempre tenían esa responsabilidad. El hombre en esta cultura tiene una gran responsabilidad en el hogar, no un privilegio, una responsabilidad, la verdad, ¿no? Y el que no se presente pierda sus tierras, sus posesiones y sea desterrado. O sea, era un castigo medio fuerte. O sea, si a mí me dijeran, a ver, que ustedes les digan, ¿no? Verán, si ustedes no se presentan el día tal, a la fecha tal, bueno, a la hora tal, en cierta parte les vamos a quitar todas sus posiciones y van a ser desterrados del país. Oye, ¿qué está pasando, no? Tenía que ser algo bien grave para hacer una amenaza tan grande. Entonces, dice que así llegaron todos, ¿no? Todos los varones, ¿no? En Jerusalén dentro de los 3 días, ¿no? A los 20 del mes, ¿no? El cual era el mes noveno. Y se sentó todo el pueblo en la plaza, dice, ¿no? Y dice que temblaban por 2 cuestiones. Una porque estaba lloviendo y obviamente hacía frío. Y la otra es porque estaban bastante preocupados qué es lo que estaba pasando para que se tomen medidas tan extremas, ¿no? Y bueno, dice que Esdras dice que se levantó y podríamos decir que los exhortó o los regañó.
por haber tomado esposas extranjeras, ¿no? Porque miren, ese había sido uno de los peores problemas del antiguo reino, ¿no? Se había permitido muchas cosas. Acuérdense que incluso el rey Salomón tomó esposas extranjeras. ¿Y qué pasó con Salomón? Si se acuerdan la historia, ni para qué recordarlo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? No estaba rotundamente prohibido hacer este tipo de cosas, pero lo más recomendable era que no había muchos consejos que decían, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Incluso Pablo dice, no, una vez en yugo desigual, pero no es un mandamiento, ¿no? Pero igual, es una recomendación, ¿no? Es como el hecho de ser vegetariano. ¿Es un mandamiento? No, pero deberíamos de hacerlo, ¿no? Y bueno, Esdras continúa y les dice, ahora den gloria a Dios, ¿no? Apartándose de los paganos, o en este caso de las paganas, ¿no? O de las extranjeras. Entonces todos dijeron que así lo iban a hacer, que así se haga, ¿no? Entonces miren, por ahí se acercaron y le dijeron a otros, mira, somos muchos y estamos bajo la lluvia. Y el asunto es cosa de un par de días, ¿no? De 2 o 3 días se va a arreglar este asunto y estamos todos bajo la lluvia. Parece que ya era invierno por allá. Y obviamente que se iban a resfriar los pobres y no convenía tener a todos los hombres del país resfriados, ¿no? Y bueno, les dieron a estas la recomendación de que se queden los príncipes de cada ciudad, o sea, los máximos representantes de cada ciudad, podríamos decir los alcaldes, ¿no? Y los que se casaron con las extranjeras, ¿no? Que vengan en cierto tiempo eh, junto a los líderes de cada ciudad hasta que Dios se apacigüe, ¿no? O sea, tomaron el asunto con calma, ¿no? Pero obviamente de una manera muy decidida, ¿no? Así que dice que solamente Jonatán y Joasías, ¿no? Estuvieron aquí dirigiendo el asunto, ¿no? Y también dice que los ayudaron un tal Mesulán y Sabetaí, levitas le ayudaron, ¿no? O sea, 4 personas prácticamente fueron los encargados de esto, ¿no? Y así lo hicieron, dicen, ¿no? El primero del 10º mes. Y y que todo este asunto terminó y quedó concluido el primero del primer mes del siguiente año. O sea, estamos hablando de que esto tardó aproximadamente 3 meses en solucionarse todo esto. Vuelvo y repito, y el hecho del periodo de lo que se alargó el tiempo es porque justamente no es que cogieron a estas mujeres con sus hijos y dijeron, ándate, no, tenían que hacer las cosas bien porque al fin y al cabo, disculpen la expresión, no estaban abandonando un perro, era una persona y era un niño o una niña, o niños quizás. Pero miren, yo sé que esto les parece bastante extremo. Primero que nada, escúchenme bien. No se está invitando aquí a nadie que coja, se divorcie y no. Pero verán, mis queridos hermanos, sí conozco yo un par de testimonios de personas que lastimosamente sus parejas, o a veces incluso en muchos casos sus hijos, o en otros casos sus propios padres, les hicieron la vida tan imposible, en el sentido de que no les permitían seguir a Dios, que simplemente decidieron separarse en, en todos los sentidos de todas las palabras, de todos los ejemplos que he puesto, ¿no? Sea entre esposos o padres e hijos, ¿no? Separarse, irse a otro lado y simplemente seguir tu camino, ¿no? Eso es todo. Si estoy hablando tal vez con alguien que su caso es justamente en el que su pareja o sus hijos están siendo piedra de tropiezo y la situación realmente es insoportable y han hecho de todo por arreglar esta cuestión, en este caso, estas medidas, no específicamente como están aquí, no, pero me refiero a la medida de separación, es factible. En serio les digo, porque miren, mis queridos hermanos, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, también tengan en cuenta esto, que una vez que se han divorciado, contra el matrimonio, se puede permitir solo bajo adulterio. O sea, solo bajo las circunstancias de que la otra persona le engañó a la otra. Porque esto demuestra que esta persona no estaba capacitada para el matrimonio, pero la otra, como sí le fue fiel, ella sí puede, sí está capacitada para el matrimonio y puede ser fiel a otra persona. No, aunque yo también conozco personas que se han separado y nunca más se han casado y dijo, no, yo ya me casé una vez y eso es todo, ¿no? Bacán.
Pero si ustedes no tienen, hablemos un poquito más claros, ¿no? Si ustedes no tienen el control de la abstinencia, es una situación bien complicada, mis queridos hermanos, ¿no? Pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Solamente les voy a decir esta palabra, ustedes entenderán, ¿no? Para terminar, el capítulo 10 de Esdras nos dice, y bueno, aquí nos da una lista de los hijos que tomaron extranjeras, ¿no? Los cuales prometieron echar a sus esposas y ofrecieron un carnero por la culpa, ¿no? Y aquí nos da una lista de todos los que hicieron esto. Y el versículo final de Esdras nos dice, y bueno, que algunos tenían hijos con ellas, ¿no? Que eran realmente 113 hombres los que habían cometido este pecado, aunque en realidad el pueblo era aproximadamente unos 20,000 y algo, no, unos casi 30,000 personas era el pueblo ya de Israel, pudieron haber sido hasta 50,000. 113 de 30,000 no es mucho, la verdad, no es mucho, estamos hablando de un hombre por cada 1,000 aproximadamente. Entonces no era así que digamos el gran número. Pero, mis queridos hermanos, ya les dije, el mal se corta de raíz y si no les va a pasar lo que le pasó a mi planta de ají, que no le quedó ni la rama, ¿no? Porque todo empieza así, todo empieza con un pequeño problemita. Es como cuando uno tiene un granito, ¿no? En la cara y uno se lo revienta. ¿Y qué sucede? Que en vez de desaparecer el problema se hace más grande porque se te hinchó el grano. Entonces, la cosa es más o menos así, ¿no? Algo tan chiquito se puede hacer un dolor de cabeza terrible, ¿no? Y en este caso, la destrucción de toda una nación, ¿no? Entonces, el mal hay que sacarlo de raíz. Y les voy a leer los comentarios del capítulo 9, que me estoy olvidando, déjenme ver. Y del capítulo 8 también ha habido. Bueno, vamos a leer los comentarios de estos dos capítulos y terminamos el video de hoy, ¿ya? Y bueno, el primer comentario del capítulo 8, versículo 22, dice, Esdras estuvo dispuesto a correr el riesgo. Mira, vamos a ver qué nos dice. Esdras y sus compañeros habían resuelto temer, obedecer a Dios y confiar plenamente en Él, o sea, Dios sobre todas las cosas. No entablarían una relación con el mundo a fin de conseguir la ayuda o amistades de los enemigos de Dios. Ya fuera que estuviesen con los muchos o con los pocos, sabían que el éxito solo podía provenir si no deseaban que su éxito se atribuyera a las riquezas o influencia de los impíos, ¿no? Esto se refiere a que él no pidió la ayuda del rey. En este contexto está hablando, ¿no? Esdras se atrevió a confiar su causa a Dios. Bien sabía que si fracasaban en su importante obra sería porque no habían cumplido con los requerimientos de Dios. Y por lo tanto, él no podría ayudarlo. Entonces, miren, Esdras dijo, bueno, si Dios no nos ayuda es porque nos falta algo. Simplemente. Y si Dios permite que lleguemos a Jerusalén es porque así Él lo ha dispuesto. O sea, se puso una prueba de fuego, podríamos decirlo. Las escrituras proporcionan pruebas abundantes de que es más seguro estar unidos con el Señor y perder el favor y la amistad del mundo. Repito, las escrituras proporcionan pruebas abundantes de que es más seguro estar unidos con el Señor y perder el favor y la amistad del mundo que depender de los favores y del apoyo del mundo y olvidar nuestra dependencia de Dios. Por estar convencidos de esta verdad, los judíos se habían negado a permitir que sus adversarios se unieran con ellos en la edificación del templo. Ya lo vimos eso, ¿no? Vean en las propuestas de esos idólatras un ardid de Satanás para seducir al pueblo de Dios a fin de que se uniera y tuviera camaradería con los enemigos del cielo. Señores, no busquemos la ayuda de este mundo, ¿no? Y hay muchos que incluso por hacer la obra de Dios buscan la ayuda del mundo. Mucho cuidado, mis queridos hermanos. Ya en nuestras iglesias he visto muchos casos así, pero bueno, nunca eso conduce a nada bueno. El mundo termina jalando y imponiendo más. Eso fue más o menos lo que pasó con la escuela de Madison. Algunos de ustedes han de conocer la historia, pero bueno. Comentarios del capítulo 9, versículo 6, dice, una oración de humillación y contrición. Vamos a hablar de la oración de Esdras. Es muy corto la cita y nos dice, Esdras tenía el verdadero espíritu de oración, presentando su petición ante Dios en favor de Israel cuando éste había pecado gravemente a pesar de su gran luz y privilegios. Exclamó, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo.
Esdras recordó la bondad de Dios al permitir que su pueblo se estableciera otra vez en su tierra natal y se sentía abrumado por la indignación y el pesar ante la ingratitud con que éste retribuía en favor divino. Su lenguaje expresa verdadera humillación del alma, la contrición que permite comunicarse con Dios en oración. Solo la oración del humilde llega hasta los oídos del Señor de Sabaoth, ¿no? Una oración humilde, mis queridos hermanos, ¿no? Solo la oración humilde llega a los oídos de Dios, ¿no? Bueno, una bonita frase para terminar el libro de Esdras y para meditar en ella, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los sellos del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. De igual manera, tienen diferentes maneras en las que me pueden colaborar y ser parte de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. En la descripción de este video les dejo un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.